Hola, en este video vamos a ver los estilos en Word 2016. Un estilo es un conjunto de formatos que pretenden dar un formato sofisticado y profesional a nuestros documentos de manera rápida y sencilla. Para eso son los estilos. Los formatos que podemos guardar en un estilo para aplicarlos de manera rápida pueden ir desde los básicos como negritas, cursiva, subrayado, hasta a formatos como alineación, sangría, espaciado, interlineado del texto, dirección del mismo, entre muchos otros. En este video lo que vamos a aprender es cómo aplicar un estilo, cómo modificar un estilo y cuáles son los diferentes tipos de estilo que podemos aplicar. Para comenzar, vamos a utilizar este documento donde vamos a estar trabajando con el formato de los textos. El primer punto, que es aplicar un estilo. Para aplicar un estilo debo de seguir la ley, que es seleccionar el texto al cual le deseo aplicar el estilo. Por ejemplo, al texto introducción lo voy a seleccionar y a este texto quiero que se le asigne el formato de un estilo especificado. ¿Qué tipo de formato quiero? Voy a utilizar el estilo título 2. ¿Dónde voy a ubicar nuestros estilos? Los estilos van a estar ubicados en la ficha inicio, en el grupo estilos. Ahí vamos a tener una galería de estilos. Este recuadro alargado que tú observas es nuestra galería de estilos. En la parte inferior derecha vamos a tener el botón conocido como el botón más, que nos va a desplegar todo el contenido de la galería que nosotros tengamos seleccionado. Para aplicar un estilo, una vez que tenemos seleccionado el texto, lo único es ubicar el nombre del estilo. Los nombres de los estilos están en la parte de abajo y en la parte de arriba está una vista previa de los formatos que se van a aplicar. Ubicamos el estilo, posicionamos el cursor sobre él y lo único que tenemos que hacer es darle clic para que todas las características que estén guardadas en ese estilo se apliquen al texto seleccionado. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora con el siguiente título. Cambiar manualmente la apariencia del texto, ubico la galería de estilos, ubico el estilo que quiero aplicar y simple y sencillamente le doy un clic. Ahora, si yo quiero aplicar el mismo estilo a diferentes textos en mi documento, lo único que tengo que hacer es seleccionarlos con una selección múltiple, es decir, con la tecla control, y como los dos elementos están seleccionados, al darle clic al estilo, todos los formatos se aplicarán a los dos textos al mismo tiempo. Una vez que la selección la quite, los formatos quedan aplicados y entonces puedo continuar con mi trabajo. Ahora, si ustedes observan, existen una serie enumerada de estilos en la galería. Para este ejemplo tenemos el estilo título 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya los vieron? Esos estilos título normalmente los debemos de utilizar cuando queremos diferenciar los títulos principales de los secundarios, los títulos principales de los subtítulos. Esto nos vaya a tener, además de un formato visual, una organización en nuestros textos que más adelante en videos próximos nos van a servir. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo modificar las características de un estilo que ya tengo guardado? Por ejemplo, voy a desplazarme hacia la parte de arriba de este documento y si ustedes observan el texto, dar formato al texto, ya tiene aplicado un estilo. ¿Cómo lo sé? Porque si me coloco en cualquier lugar del texto, lo selecciono. Observen ustedes que me dice en la galería de estilos que ese texto tiene aplicado el estilo título 1. ¿Qué pasa si el texto lo quiero con un mayor tamaño, con un color diferente y a lo mejor una característica que resalte la importancia de ese título al ponerlo en negritas? Lo que necesito es modificar el estilo título 1. Para modificar un estilo, sea cual sea, el procedimiento es el siguiente. Me voy a ir al selector de grupo estilos
Y en el selector de grupo estilos voy a ubicar el estilo que deseo modificar. Aquí quiero hacer la aclaración que para modificar un estilo no es necesario tener un texto seleccionado. Me voy al selector de grupo estilos, ubico el estilo que quiero modificar. Cuando le doy un clic al estilo, aparece al final una flechita desplegable donde me van a aparecer diferentes opciones para trabajar con el estilo y me voy a ir a la opción que dice modificar. Cuando doy clic en esta opción me aparece este cuadro que ustedes están visualizando aquí, donde se muestran todas las características que puedo modificar y que serán guardadas en el estilo que estoy modificando. Por ejemplo, quiero que sea un tipo de fuente diferente. Me gusta el Times New Roman. Quiero que tenga un tamaño de fuente mayor. Además, quedamos que este sea resaltado, por ejemplo, con negritas y subrayado. Y también quiero que el color del resaltado o del texto sea un color diferente, que no sea un azul, sino que sea un rojo. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que yo aquí en la vista previa veo el formato que va a adquirir mi estilo, el texto que tenga este estilo aplicado, lo que tengo que hacer es darle en aceptar. Antes de darle en aceptar, ubiquen que en la parte izquierda tenemos el botón formato. Y aquí en el botón formato se despliegan demás formatos que puedo modificar. Por ejemplo, en el menú párrafo nos va a aparecer el cuadro de diálogo con todas las opciones para modificar como sangría, espaciado o interlineado. Todo el texto que yo seleccione al cual le aplique este estilo tomará estas características. Bueno, una vez que yo haya modificado las características del estilo, simple y sencillamente le voy a dar en aceptar. Ojo, si en mi documento tenemos texto que tenga aplicado el estilo, como es este caso, en este ejemplo, cuando modifiquemos nuestro estilo de manera automática, el texto que contenga ese estilo aplicado se va a modificar. Si nuestro documento no tiene un texto que tenga ese estilo, en este caso el título 1, no se va a observar visualmente nada en nuestro documento, pero los cambios se hicieron. Cuando tú apliques ese estilo a un texto seleccionado, observarás esos cambios. Lo único que resta, recuerden siempre, es que necesitamos cerrar nuestros paneles que utilicemos. Listo. Ya sabemos cómo aplicar y sabemos cómo modificar un estilo. La única recomendación que te digo es que, por ejemplo, en los exámenes de certificación, prestes mucha atención en lo que te piden realizar. Si te piden modificar o si te piden aplicar. Si te piden modificar, recuerda, no necesitas seleccionar nada. Si te piden aplicar, forzosamente tienes que seleccionar el texto al que le deseas aplicar el estilo solicitado. Por último, vamos a ver los tipos de estilos que tenemos configurados. Y para esto vamos a trabajar nuevamente con el selector. Le voy a dar clic en el selector y observa que al final de cada nombre de estilo tenemos un icono o un carácter que lo representa. Unos, como por ejemplo el normal, tienen lo que parece como un pi o una marca de párrafo conocida aquí en Word. Otros, como el título 1 y todos los títulos, tienen la pi y tienen una letra minúscula. Y algunos simple y sencillamente tienen una A minúscula. Observa lo siguiente, los estilos que tengan la marca de párrafo o el símbolo de pi serán aplicados principalmente para párrafos. Los que tengan ambos serán para párrafos y para letras o palabras. Y los que tengan la A minúscula solo para palabras. Esto quiere decir que no puedo aplicar un texto que sea para palabras en un párrafo. Sí lo puedes hacer,
pero ve lo que sucede cuando lo aplicas sin seleccionar absolutamente nada. Me voy a colocar en este primer párrafo en medio de la palabra formato y voy a aplicar un estilo que sea específico para párrafos. Por ejemplo, este párrafo de lista. Vamos a darle un clic. Observen que no tengo seleccionado absolutamente nada, pero voy a aplicar el estilo párrafo de lista. Observa que todas las características del estilo se aplican no solo a la palabra formato, se aplican a todo el párrafo. No tienes que seleccionar todo el párrafo, pero como ese estilo tiene su principal objetivo para los párrafos, lo aplica a él mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasará si selecciono, por ejemplo, título del libro? El cursor sigue en la misma palabra, pero observa que título del libro es específicamente para caracteres o texto. Si le doy un clic ahí, observa que solo se aplican las características de este estilo a la palabra en cuestión. No está seleccionada, pero como ese estilo es para una palabra, solo se va a aplicar a la palabra en donde esté el cursor. ¿Qué pasa con los estilos que tienen las dos propiedades, párrafo y carácter? Bueno, aquí sí es importante que tú hagas la selección. ¿Estamos de acuerdo? Si tú lo quieres aplicar a una palabra, seleccionas la palabra. Si lo quieres aplicar a un párrafo, seleccionas el párrafo, porque funciona para los dos. Esto es lo que tendríamos que ver como estilos. Lo último, antes de terminar con este primer video, es lo siguiente. Observa que ahí en la galería de estilos, voy a cerrar este panel, tenemos una serie de títulos que van desde el título 1, 2, 3 en adelante. Observa que estos títulos están numerados y lo que nos ayudaría, como les mencioné al principio, es a priorizar los títulos que manejamos en nuestro documento. Si a mí me piden insertar un estilo título con un número que no visualizo en la galería, por ejemplo, que me pidieran aplicar el estilo título 8, no está aquí. Lo que tendría que hacer es darle un clic al estilo anterior a ese título. En este caso tendría que darle un clic al estilo título 7 y de manera automática aparece el estilo título 8, que es el siguiente número consecutivo. Y únicamente bastaría con que le dieras clic o lo modificaras con los procedimientos que ya vimos. Espero te haya quedado claro y hasta aquí nuestro video. Nos vemos en el próximo.